días a todos, me alegro mucho de que estéis aquí, bienvenidos. Estamos con una serie basada en el libro de los Hechos. No sé si ya habéis tomado la decisión acerca de las vacaciones de este año. ¿Estáis dudando? ¿A dónde vais a ir? ¿Estáis considerando un destino? Yo os sugiero un destino muy interesante, que es Turquía. Escoger Turquía, nos vamos a unir a Pablo y a su equipo y vamos a visitar los lugares que ellos visitaron, no en un viaje turístico, sino en un viaje evangelístico, ¿de acuerdo? Estaban cumpliendo pues con la tarea que Jesús les encomendó de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Entonces, todo lo que estamos viendo ocurre en la que es ahora Turquía, y así que os invito si ya que no podemos ir a la Fiji ni por ahí a estos sitios tan distantes, pues vamos a disfrutar también de una visita a estos lugares donde Pablo ya estuvo. Veíamos la semana pasada que ellos estaban recorriendo una parte de Turquía y como que Dios les estaba guiando hacia otra dirección, hacia otro sitio. A veces nosotros queremos ir en una dirección, pero las puertas se cierran y Dios va abriendo puertas en otra dirección. Y veíamos que las puertas que se abrían era para ir de Turquía a Europa, ¿de acuerdo? Entonces, Europa era un reto, era lo último de la tierra. Y entonces, pues, ellos entendieron que efectivamente Dios les estaba guiando a dejar Turquía, donde estaban evangelizando, para ir a Europa. Y yo creo que ese viaje tuvo que ser un viaje muy emocionante, porque si tú tienes una manifestación clara del Señor en relación a algo que quiere que tú hagas y te dice que vayas en esa dirección, pues uno va muy expectante de ver a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? A ver qué es lo que va a suceder, porque Dios ha abierto la puerta en esa dirección. Así que en esa emoción, en esa expectativa, Pablo, Silas, Timoteo, pues, y Lucas también, que se suma al equipo, pues se dirigen hacia Europa. Y dice el texto de Hechos que zarpando pues, tenían que coger un barco para atravesar de donde estaban hasta Europa. Pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vamos a ver el mapa de ese viaje que está aquí en la pantalla. Ahí. Entonces, aquí cogen el barco, ¿de acuerdo?, para dirigirse hacia aquí, hacia Filipos. Y pasan por esta isla que es Samotracia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver hoy sucede en esta ciudad, que era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano. Era una ciudad, la capital, podríamos decir, de toda esa zona, Filipos. Y como decía, ellos van expectantes. Dios les había manifestado claramente de que tenían que ir en esa dirección y vamos a ver lo que está pasando. Ya hemos leído algo que está pasando aquí. Dice que el viaje es un viaje interesante porque Lucas, que va ya con ellos, con el equipo, y es un historiador fantástico, es el que escribe el libro de los Hechos y también el Evangelio de Lucas, pues va recogiendo todos los datos que son históricos para que nosotros podamos comprobar ciertamente cómo fue ese viaje, ¿de acuerdo? Y entonces dice que zarpan de Troas, vienen rumbo directo a esa isla y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días, ¿de acuerdo? Son varios días los que ellos van a estar ahí en esa ciudad. Lucas está, como decía, narrando todo eso, y ese viaje consiste en un trayecto de 240 kilómetros desde aquí hasta Filipos. Desde aquí hasta aquí tienen que ir caminando hasta Filipos, pero en total son 240 kilómetros los que hacen, sin coche, sin tren, sin avión, sin nada, caminando, ¿de acuerdo? Y desde el puerto, desde aquí,
desde Neápolis hasta Filipos, pues son 16 kilómetros los que ellos hacen. No les importa nada hacer eso andando porque están cumpliendo con la tarea que el Señor les ha encomendado. Era, como decía, Filipos, para que tengamos idea de esto, una ciudad sumamente importante y estratégica. Pablo escoge y el Señor también va guiando a ese equipo misionero a ir a ciudades donde confluye mucha población, donde hay mucha gente, mucho movimiento comercial, económico y humano, para que desde allí esas personas pues vayan difundiendo el Evangelio en sus ciudades y en sus aldeas y en sus pueblos, lo cual quiere decir que Filipos era una de esas ciudades clave, de esas ciudades importantes en el imperio. Seguro que ahí pasan muchas cosas. El capítulo que hemos leído recoge algo que pasa ahí, pero no es todo. Seguro que aquí pasan muchas cosas porque tenemos el libro de Filipenses, que es precisamente un libro que Pablo escribiría después dirigido a esta iglesia, que todavía no existe, que vamos a ver cómo surge, cómo nace. Por lo tanto, van a pasar muchas cosas, pero Lucas está interesado en mostrarnos tres cosas. ¿De acuerdo? Tres cosas que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Escoge en primer lugar el caso de Lidia, ¿de acuerdo? Y después trata de una chica que practicaba la adivinación, el espiritismo, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y finalmente ellos van a la cárcel y entonces tienen un encuentro con el carcelero de Filipos, ¿os acordáis, no? El carcelero de Filipos. Estos son los tres eventos que Lucas recoge con la intención de mostrar cómo es la iglesia de Filipos y cómo Dios alcanza a gente de diferentes clases, ¿de acuerdo? Cada uno tenía una profesión, cada uno era de una manera, y aquí se nos recogen estas tres personas que fueron las que iniciaron la iglesia de Filipos. Vamos entonces a pensar en Lidia. Dice que un día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos allí hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mirad qué escena. Vamos a ver ahora el sitio, todavía no, vamos a ver el sitio donde eso fue. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, se supone que ha creído, y se bautiza, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿de acuerdo? Así que el sitio era Filipos, y vemos aquí ahora la ciudad antigua, la ruina de esa ciudad. Son muchas piedras, unas ruinas, ¿de acuerdo? Aquí, ¿veis? Para que veáis que no estamos hablando en aquellos tiempos eran ciudades de envergadura, eran ciudades importantes, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra diapositiva de Filipos. Fijaros, este era el anfiteatro, veáis que era enorme, probablemente, no sabemos si Pablo habló ahí, pero que era una ciudad donde vivía muchísima gente. Era centro, podemos decir, importante de Roma, ¿de acuerdo? Pues en esa ciudad, pues es Pablo, suceden los eventos que estamos viendo hoy. Y vamos a ver la siguiente. Dice que el lugar donde Pablo se encontró con un grupo de mujeres estaba a 1 kilómetro y pico en las afueras de la ciudad. Efectivamente, si vamos a Google Maps, veremos que hay un río que está a las afueras de la ciudad antigua, y fue este lugar, ¿de acuerdo?, donde estaban las mujeres. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí ahora hay un bautisterio, y ahí fue donde probablemente pues ella fue bautizada junto con su familia. Bien, eso es un sitio, a veces la gente, bueno, ¿cómo? Es que lo que creen los cristianos es histórico, está fundamentado en la historia, y esos lugares que Lucas nos menciona están ahí. ¿Entendéis? Así que el lugar es un río, y a la sombra de un río hay un grupo de mujeres. Es muy interesante este hecho porque es la primera vez que pasa. Siempre que Pablo va, pues siempre va a las sinagogas. ¿De acuerdo? Había sinagogas, como los judíos estaban esparcidos por todo el mundo, pues allí donde iban los judíos pues se abrían una sinagoga. Ya que no podían estar en el templo de Jerusalén, pues la sinagoga era el lugar de encuentro, de oración, de enseñanza, de instrucción del Antiguo Testamento, y Pablo y Jesús mismo utilizaban las sinagogas como plataforma de predicación del Evangelio. Pero aquí no van a las sinagogas porque no había.
Era necesario en aquellos tiempos que hubiese 10 hombres para establecer una sinagoga. Por lo tanto, es muy interesante esto. No importaba si había 100 mujeres, ellas no tenían el voto, el quórum. Recuerdo que se requería que el quórum consistía en que fuesen hombres y que fuesen más de 10. Así que si eran 10 ya podían establecer, constituir una sinagoga pues en ese sitio. Entonces pues no había sinagoga y entonces las mujeres que son temerosas de Dios pues están en un sitio de oración que está, como dice aquí, ubicado en ese lugar, ¿no? Solo mujeres, y vemos también la sensibilidad de Pablo, que eran 4 hombres. Hemos dicho que el equipo en este caso estaba formado por Pablo, por Silas, por Timoteo, que podríamos decir que fue reclutado un poquito antes, y también por Lucas, que es el que escribe. Por lo tanto, Lucas es testigo presencial de lo que dice aquí en el libro de los Hechos. Y por eso nos está dando kilómetros, nos está dando lugares, sitios concretos. En las afueras de la ciudad, como 1,5 kilómetros, había un río y ahí estaban las mujeres orando. Así que ellos no tienen ningún problema. Para los judíos esto de hablar con las mujeres no estaba bien, pero vemos que ya la actitud de Jesús estaba calando en los discípulos y estaban sentados con las mujeres hablando, ¿de acuerdo? Y dice Lucas que Lidia era de Tiatira. Tiatira está, vamos al plano de nuevo del viaje. Tiatira está aquí. Fue el sitio donde Dios les dijo que no fuesen. Tiatira, os suena este nombre, es una de las iglesias de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Así que Lidia no nació aquí, pero por lo que vamos a ver ahora, trabajaba aquí, en Filipos. Y aquí en su pueblo todavía no había iglesia, todavía no se había fundado una iglesia, sería después. ¿De acuerdo? Pero fijaros cómo el Señor cierra la puerta en esta zona y en esta zona del norte, como decíamos la semana pasada, y entonces Lucas nos dice que ella era de aquí, de Tiatira. Bien, también nos dice que ella era vendedora de púrpura, que se dedicaba a ese negocio. Esto era un negocio en aquellos tiempos muy importante, porque no es como hoy que tenemos ropa de todos los colores, de todo tipo. Los que son mayores aquí saben cómo nuestras abuelas cogían una camisa y le daban 20 usos. La ponían ahora colorada, la ponían marrón, la ponían con los tintes Siberia. ¿A que sí? Los mayores. Pues era un producto necesario para teñir la ropa, ¿de acuerdo? Y para darle muchos usos. ¿De acuerdo? Así que era vendedora de púrpura, que precisamente la arqueología ha demostrado que aquí, en Tiatira, en el sitio donde ella era, aquí, pues se han descubierto que efectivamente había producciones de este tipo de tinte. ¿Qué quiere decir? Que ella probablemente era una delegada de la fábrica de Tiatira para vender tinte, ¿de acuerdo?, en toda esa zona de Macedonia. Por lo tanto, era una comercial. Esto era importante en aquel tiempo. Era una mujer independiente, era una mujer rica. ¿Por qué digo eso? Porque invita a 4 hombres, más adelante lo vemos, a posar en su casa. En las casas de la antigüedad eran muy chiquitas. O sea, que habían... ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona tiene la capacidad de tener 4 invitados más la familia en su propia casa, es que es una persona que tiene recursos, que tiene dinero. Mira, la púrpura se extraía de un caracol marino y cada gotita de esa sustancia, ¿de acuerdo?, que teñía esa ropa era carísima. Yo tengo aquí el dato que medio kilo de lana teñido con ese color púrpura extraído de ese caracol marino podía costar como 100 euros en nuestra moneda de hoy. O sea, era un negocio, podríamos decir, caro, rentable, y ella comerciaba con eso. Por lo tanto, podemos ver aquí a una mujer que ya era empresaria, era independiente económicamente,
Y dice también el texto que era una mujer temerosa de Dios, temerosa de Dios. Pero también era una mujer generosa, además de hospitalaria, como vamos a ver. Pablo más adelante, en el propio libro de Filipenses, ¿de acuerdo?, que está dirigido a esa iglesia, dice al final, dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sin embargo, bien hicisteis participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué quiere decir esto? Que Lidia, que formaba parte de la iglesia, esa iglesia que estaban haciendo, es una persona que estuvo apoyando económicamente al apóstol Pablo durante todo su ministerio. Esa iglesia, dice Pablo, dice, me alegro mucho de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Sabéis lo que pasó? Que como Pablo fue arrestado, fue llevado a Roma, en muchos casos, ellos le perdieron el rastro, la iglesia de Filipo. Y entonces, como no sabían dónde mandar el donativo, pues Pablo no recibió sustento económico de esta iglesia. Pero de alguna manera llegaron a saber dónde estaba Pablo, que lo sabemos por el libro de Filipenses, y volvieron a seguir enviando dinero para que fuese posible pues, realizar el ministerio que Pablo estaba llevando. Así que la iglesia sostenía económicamente al apóstol Pablo, y esta carta de Filipenses precisamente es la respuesta de agradecimiento a esta iglesia, porque al fin que sepáis que ese donativo que habéis mandado ha llegado y estoy muy agradecido. Y habéis sido generosos conmigo desde el principio. Y probablemente fue esta mujer, Lidia, la primera en destinar parte de lo que ella ganaba para hacer posible, cuando salí de Macedonia, vosotros, dice, me apoyasteis en la predicación del Evangelio. Así que la generosidad de Lidia y también de esta iglesia. Aparte de eso, vemos que era una persona que buscaba a Dios. Hay gente que busca a Dios. Mirad, aquí ella dice que adoraba a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que era una persona, no era una persona judía, era una persona gentil, no tenía la tradición judía del Dios de los judíos, de Moisés, de Abraham, pero era una persona decepcionada con su religión, ¿de acuerdo? Con el Dios que le habían enseñado en su casa y en el colegio y en el vecindario, y ella buscaba algo que llenara realmente su vida. Por lo tanto, de alguna manera ella supo del Dios de los judíos y entendió que el Dios de los judíos era verdaderamente el Dios verdadero, ¿de acuerdo? Y entonces ella se dispuso a guardar la ley, a hacer como no era judía, pero era una persona que se identificaba con el Dios de los judíos. Y a estas personas se les llamaba, en la Biblia, se les llamaba personas temerosas de Dios, temerosas de Dios. Está ella, está Cornelio, ¿os acordáis? Que ya vimos antes que era una persona temerosa de Dios, ¿de acuerdo? Y más adelante vamos a ver a uno tal que se llamaba Justo en Corinto. Dice que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Hay gente así, que está insatisfecha con su religión y está buscando la verdad y que quiere agradar a Dios. Pero eso no quiere decir que conozcan a Dios. Eso no es todo. Necesitan conocer al Salvador. Necesitan conocer a Jesús. Y vemos en la Biblia que esas personas que están dispuestas y que tienen esa inclinación, que creen en Dios, que tienen temor de Dios, aunque todavía no hayan conocido a Jesús, de alguna manera Dios va a mover los hilos de la historia para que esas personas puedan conocer finalmente a Jesús. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí. Una persona temerosa de Dios que finalmente va a encontrar aquello que ella había estado buscando al fin, ¿de acuerdo? Y dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, sabemos, porque yo os pregunto, ¿Dios escucha a los pecadores? El pecado traza una separación con Dios. ¿Dios escucha a los pecadores? Dice el texto de Juan, que lo dice el ciego de nacimiento, ¿os acordáis? El milagro del ciego de nacimiento dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. No porque no quiera oírlos, sino porque el pecado de los pecadores ha creado una separación enorme.
Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bien, pues por ahí hay mucha gente que todavía no conoce a Jesucristo, pero es temerosa de Dios, intenta agradar a Dios, ora a Dios y Dios le escucha. Pero le escucha para que conozca a Jesús, para que finalmente encuentre lo que esa persona necesita. Por lo tanto, podríamos decir que es una persona que lo tiene todo en la vida, que tiene un trabajo, que tiene recursos económicos, pero en su interior había un vacío espiritual, ¿de acuerdo? Que en un sentido ella lo llena con el Dios de los judíos, pero que todavía faltaba algo, que era conocer a Jesús, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión, pues le llega a conocer. En segundo lugar, vemos una mujer buscando, pero vemos también la providencia divina, que es Dios buscando a las personas. ¿De acuerdo? ¿Qué es la providencia? La providencia es la actividad continua de Dios que hace que los fenómenos históricos, físicos y mentales, morales también, consigan sus propósitos. Es Dios. ¿Qué es la providencia? A veces decimos, oye, por la providencia de Dios, pues yo he tenido ese trabajo. Bien, ¿qué es la providencia? Es la acción divina moviendo todos los hilos que haya que mover para que se cumplan sus propósitos. Y fijaros, Dios cerró la puerta a Pablo y a todo su equipo en una zona para llevarle a encontrarse con una mujer. Eso es lo que iba a encontrar en Europa. A ver lo que el Señor nos tiene reservado, ya que hemos visto esa visión de ese varón macedonio que nos dice, por favor, pasad aquí y ayudadnos, ¿no? Pues eran mujeres que estaban buscando a Dios, allí a la sombra de los árboles en un río, ¿de acuerdo? Y vemos que Dios está buscando. Hablábamos la semana pasada de esa providencia, que decíamos que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay una providencia de Dios para salvación, que es eso, Dios moviendo los hilos de cada uno, las vidas de cada uno, para ponernos en contacto con alguien o con algo. Algunos puede ser un Nuevo Testamento en una mesilla de noche en un hotel. Otros puede ser un vecino que les habla, un compañero de trabajo. Dios moviendo los hilos, las circunstancias, para ponernos en contacto con alguien que nos hable del Evangelio, ¿no? Y luego hay una providencia también, podríamos decir, para toda nuestra vida, que es que los que aman a Dios, todas las cosas que pasan en nuestra vida redundan para bien. Hasta una cosa que no parece buena. Yo pensaba en el caso de José. ¿Os acordáis? José fue a la cárcel por respetar a la esposa de su jefe, que le proponía acostarse con ella. Y él dijo, ¿cómo voy a hacer eso, no? Y fue a la cárcel. Eso fue una situación desagradable, negativa, pero Dios lo utilizó para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas. Así que seguro que todos hemos metido la pata, pero bueno, por la gracia y la providencia de Dios, esas cosas pueden redundar para bien, ¿de acuerdo? Pueden redundar para bien. Así que llegan allí por la guía de Dios, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, y por la providencia de Dios. Y Lidia llegó allí también ese día por la providencia de Dios. Ese día Lidia podía haber dicho, me voy a otro sitio, tengo algo que hacer, o no sé qué, o tengo otra cosa, me voy a la playa. Pero ese día fue a una reunión de oración. Y no se podía imaginar que ahí sus anhelos espirituales serían cumplidos. Se levantó por la mañana no pensando, hoy voy a tener un día fantástico porque voy a encontrarme con Jesús y todo mi vacío interior va a ser llenado, ¿me entendéis? Y finalmente voy a conocer al Salvador, al que da sentido a mi vida. No. Ella a lo mejor decía, oye, una reunión de oración. O sea, las reuniones de oración a veces nos cuesta asistir a ellas. Por ahí pasó, en una reunión de oración de un grupo de mujeres. Así que ella no lo sabía, pero Dios sí, porque Dios la estaba buscando y ahí se encontró con ella. ¿No te ha pasado eso también a ti? La providencia divina guiándote a una conversación, a un lugar, a un sitio, entrando a una iglesia, ¿de acuerdo? Para escuchar algo que tu alma estaba anhelando, para que finalmente
siendo temeroso de Dios, puedas llegar a conocer al Salvador. Así que esto nos enseña que Dios usa todas las circunstancias, ¿de acuerdo? Y que también Dios obra allí donde está la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Dios suele obrar allí donde se predica la palabra de Dios. Y ahí, en esa búsqueda de Dios, en esa predicación de la palabra de Dios por parte de Pablo y su equipo, se produjo lo que ella estaba buscando. Así que yo te animo a que estés donde la Biblia se enseña, donde la Biblia se predica, ¿de acuerdo? Porque Dios puede tomar ese mensaje, esa palabra, para tocar tu corazón, ¿de acuerdo? En tercer lugar, dice el texto que estaba oyendo. Esto lo dice Lucas, que está escribiendo. Pero no solamente está escribiendo, sino que está observando y ve que esta mujer está oyendo. ¿De acuerdo? Mirad, esto es algo que podemos hacer. Oír. Estar atentos cuando la palabra de Dios se está predicando. Por ejemplo, en un auditorio, uno puede notar, los profesores en los colegios esto lo ven, y las madres con los hijos lo ven. Cuando tú estás hablando, ¿quién está atento y quién no está atento? Ahora estáis todos muy atentos, ¿eh? Pero Lucas estaba allí y estaba mirando a ese grupo de mujeres y vio que Lidia especialmente estaba escuchando, ¿vale? Estaba escuchando y estaba atenta, ¿de acuerdo? Escuchar es algo que todos podemos hacer. O sea, tú ahora mismo puedes estar oyendo, pero no escuchando, lo he hecho al revés, ¿no? O sea, oír es algo que todos podemos hacer. Si funciona bien el oído, automáticamente Dios ha diseñado el oído para que tú no le tengas que dar a un botón para que escuche, para que oiga. O sea, es algo que os sucede porque Dios lo ha hecho así. Ahora escuchar no. ¿No? Si no, piensa cuando te dice tu mujer, ¿me estás escuchando? ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir que si bien todos oímos, no todos escuchamos. Y es que escuchar es una decisión. Escuchar es una decisión, ¿de acuerdo? Ya sea que estemos escuchando, mira, esto es muy importante, que caemos y cada vez más en esto. Yo te digo, piensa en esto. O sea, que esa persona te está hablando, que tú puedes estar oyendo, pero no estás escuchando. Y para que escuches, tienes que decidir escuchar. Todas las mujeres se están riendo. No, es verdad, ¿me entendéis? Escuchar es una decisión. O sea, tú estás aquí y tienes que decidir si vas a escuchar lo que el pastor está diciendo o no lo vas a escuchar. Es así. Si tú decides que no vas a escuchar, estarás en otra cosa, tu mente estará en otro sitio. Pero es cierto que, si no, piensa cuando te habla tu mujer o tus hijos, que escuchar requiere que tú decidas escuchar. Lo cual quiere decir que esta mujer no solamente oía una serie de sonidos que llegaban a sus oídos, sino que estaba ciertamente escuchando lo que Pablo estaba diciendo. ¿Por qué digo esto que es importante? Mirad, porque el diablo, que es el enemigo de nuestra salvación y el enemigo del Evangelio, y el enemigo de la siembra del Evangelio, y el enemigo de la predicación de la palabra de Dios, quiere que tú oigas, pero que no escuches. Mirad, hay una parábola, la parábola del sembrador, que dice Jesús lo siguiente. Dice una parte de la semilla, ¿os acordáis? Dice, cae junto al camino y fue pisada, y vienen las aves del cielo y se la comen. Bien, los discípulos están escuchando allí a Jesús, oyendo y escuchando, porque cuando uno escucha tiene preguntas. Si tú no escuchas, no tienes preguntas. Pero esa es la señal de que un estudiante está escuchando en la clase. Amigos, si te hace una pregunta, es que te está escuchando, no solamente te está oyendo, ¿de acuerdo? Entonces los discípulos que están escuchando a Jesús le preguntan después, Señor, ¿qué quiere decir esto?
que una parte de la semilla, cuando es sembrada, cae junto al camino y vienen las aves del cielo, dice Jesús. Interpreta Jesús aquello, dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, dice Jesús que están oyendo, pero en ese proceso, en ese justo momento en el que se está hablando, o se está predicando, o se está testificando, el diablo también está allí. Y viene, dice, y quita esa semilla que se está sembrando. Y mi pregunta, cuando yo entendí esto, digo, ¿y cómo lo hace? Con las distracciones. Siempre que hay proclamación del Evangelio, siempre que tú estás con la vecina y por fin tienes la oportunidad de compartir con ella tu testimonio personal, siempre que se inicia una conversación que tiene un fin eterno, la salvación eterna de las personas, ahí van a estar las aves del cielo, del infierno más bien, intentando picotear y robar lo que tú estás transmitiendo. ¿No te ha pasado eso de que estás hablando y se pone el niño a llorar? ¿Suena el teléfono? ¿O la comida se está quemando? ¿Me entendéis? O sea, siempre hay algo que intenta robar lo que se está transmitiendo. Y dice Jesús. Y claro, yo digo, en este momento se está produciendo eso también. Por eso es tan importante que cuando uno viene a la reunión el domingo diga, Señor, estoy aquí no solamente para oír, sino estoy para escuchar. Y luchar contra todo lo que, venga, ya estamos luchando, ¿no? En nuestra mente, con todo aquello que quiera robar, ¿me entendéis? Robar, comerse de nuestro corazón, de nuestra vida, aquello que está sembrándose. ¿De acuerdo? Pero para vencer en ese proceso es necesario tomar la decisión de escuchar. Así que allí donde está proclamándose el Evangelio, allí donde está predicándose la palabra, se genera y se libra una verdadera batalla espiritual. Esto es la psicología de la predicación. O sea, no es solamente una persona hablando, hay unas personas que están... No, es que estamos hablando de la salvación eterna y hay alguien interesado en que la gente no sea salvo eternamente, no conozca a Jesucristo, esté en sus cosas, en su vida, en su religión. ¿De acuerdo? Entonces se está librando una batalla. Mirad, dice Pablo en Corintios dice, si nuestro evangelio está encubierto, está siendo desconocido, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Veis? Ayer hablábamos de Dios, de Dios se manifiesta, se revela en Cristo, y Cristo es aquí la gloria, manifiesta la imagen y la gloria de Dios. Pero dice aquí Pablo que el diablo está cegando el entendimiento. ¿Qué es lo que hace? ¿Viene ahora, en este momento que tú estás aquí, te pone un folio para que no veas? No es eso. De alguna manera, la gente está cegada por sus ideas, por las tradiciones, por lo que le ha dicho la abuela, lo que le ha dicho la madre, respecto a Dios, respecto a la verdad, estas cosas, ¿no? Y el diablo quiere que sigamos así. Cegó el entendimiento. Por lo tanto, en la conversión se produce, como vamos a ver ahora, posibilidad de entender. Que no esté cegado el entendimiento de la persona por el enemigo de nuestras almas. ¿De acuerdo? Así que ella estaba realmente atenta, escuchando. ¿De acuerdo? Estaba el río, estaba el agua, los pajarillos, las flores. Y no dice, ¡ay, qué bonito pajarillo! ¡Ay, qué mosca! ¡Ay, qué mira! No, estaba con su mirada clavada en lo que Pablo estaba diciendo. Y dice el texto que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta y a lo que también Pablo estaba diciendo. Mirad, el Señor abrió el corazón. Ella ya había decidido escuchar, ella estaba escuchando. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Mirad, el corazón para los judíos es donde se asientan las emociones,
las decisiones y la voluntad. Bueno, el corazón, en un sentido el corazón es un músculo que está bombeando sangre, pero es el lugar donde se asienta el ser, o sea, todo el ser de la persona, la actitud, la emoción, la inteligencia, el pensamiento. El corazón es donde se asienta nuestro pensamiento, donde se asientan nuestras emociones, donde se asientan nuestras actitudes, ¿de acuerdo? Por eso dice la Biblia, ama al Señor con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir? No solamente con todos tus pensamientos, sino con todo lo que tú eres, con toda tu inteligencia, con todas tus actitudes, con todas tus emociones. Que todo tu ser esté involucrado en el amor a Dios. Mira, entonces, de una manera extraordinaria y milagrosa, Dios abre la capacidad y el corazón, la inteligencia, la emoción, la actitud de Lidia, ¿de acuerdo? Para que entienda pues, lo que Pablo está diciendo. Así que hay una acción humana que está dispuesta a atender, a escuchar, y hay una acción divina que está abriendo la capacidad, los ojos de esa persona para que entiendan algo que es tan sencillo como el Evangelio. ¿No ha pasado eso con nosotros? No dice la gente, yo leo la Biblia y no la entiendo. He leído la Biblia y no sé lo que quiere. Y cuando el Señor abre el corazón, abre la inteligencia, la emoción, la capacidad de esa persona, el raciocinio, ahora lo entiendo. ¿Y qué pasa? ¿Que ha ido a la universidad, que ha hecho un máster? ¿Me entendéis? ¿Que ha hecho un curso de teología? No, es la acción de Dios, abriendo el corazón, la capacidad del ser humano, que está muerto en sus delitos y pecados, para que pueda, quitando el velo, que dice Pablo, que nos ciega con otras cosas. ¿De acuerdo? Así que ese es el trabajo que hace Dios. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Juan, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere. ¿Me entendéis? Entonces, es verdad, hay personas temerosas de Dios, pero ya Dios toma la iniciativa, ¿de acuerdo?, en la salvación de la persona. La persona está atenta, está escuchando, la persona ya teme a Dios, agrada a Dios, pero para conocer la sencillez del Evangelio y para conocer a Jesús como Salvador, Dios tiene que abrir la capacidad de comprensión, de entendimiento de esa persona para que por fin entienda algo que no podemos entender si Dios no abre el corazón. Así que, ¿cómo está tu corazón? ¿Abierto? ¿Cerrado? Bien, por eso la mejor cosa que podemos hacer para una persona que todavía no ha entendido el Evangelio es decir, Señor, abre su corazón. Porque Dios es experto, es algo que Él puede hacer, nosotros no. ¿Entendéis? Nosotros no podemos. Nosotros transmitimos información, que esa información la toma Dios, el Espíritu Santo, y a través de esa información se abre el corazón. Pero es una acción divina en el corazón de esa persona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros podemos predicar, pero no podemos convertir, ¿no? Pero sí que podemos orar para esa persona que tiene un corazón cerrado todavía, que no entiende, que puede ser por rebeldía, que puede ser por muchas cosas. En la Biblia se habla, en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra corazón, la Biblia dice que sois duros de corazón. ¿Entendéis? O sea, que el corazón aparece con mucha frecuencia. Sea como sea, dice que Faraón se endureció en su corazón. ¿Vale? Que sea como sea, Dios puede ablandar el corazón y abrir el corazón de las personas. Por lo tanto, oremos para que Dios intervenga en el corazón de esa persona que todavía no ha entendido el Evangelio. En quinto lugar, otra cosa que está pasando, Dios está obrando en el corazón de Lidia, pero es que Pablo está predicando. Pablo está predicando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Para que esta mujer estuviese atenta, para que Dios abriese el corazón para entender lo que Pablo estaba diciendo. ¿Qué es lo que decía Pablo siempre? Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, es el profeta anunciado en el Antiguo Testamento y ella lo conocía, ¿de acuerdo? Y Él es el que ha venido para salvar, para muriendo en la cruz, etcétera, ¿de acuerdo? Pablo estaba predicando el Evangelio y Dios interviene abriendo el corazón. En sexto lugar, no lo dice, porque en séptimo lugar dice que se bautiza, pero se da por sentado que esta mujer entendió a Pablo y creyó
lo que Pablo estaba diciendo, que esta es la salvación, es creer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues serás salvo. Pero es Jesús. Esta mujer creyó realmente lo que Pablo estaba diciendo y dice que cuando fue bautizada ella y su familia, lo cual quiere decir que toda la familia, en este caso, conocieron a Jesús, pues se bautizaron. Mira, hemos anunciado que va a haber próximamente bautismos. Este acto de bautismo de Lidia quiere decir que era algo fundamental, importantísimo en la predicación de la iglesia primitiva. O sea, aquí no nos dice Lucas que Pablo habló del bautismo, pero se da por entendido, se da por hecho, cuando esta mujer decide bautizarse junto con su familia, es que eso formaba parte de la predicación. ¿Os acordáis con Felipe y el etíope? Lo mismo, al final dice, hay agua aquí, puedo ser bautizado, lo cual quiere decir que Felipe habló de la importancia de bautizarse. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, id por todo el mundo, haciendo discípulos, bautizándoles, y el bautismo era algo que estaba unido a la predicación. Una persona que se convertía, una persona que creía en Jesús, tenía que bautizarse. Bien, ¿y qué es lo que hacía con ese acto? Pues simbolizar que su corazón, su alma había sido lavada. El bautismo en agua había sido lavada por la sangre de Cristo, había sido perdonada, pero también era una señal de identificación con Jesús y con su iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona se bautizaba, pues decía, yo soy cristiano, ya no soy judío, ya no soy mormón, ya no soy menonita, ya soy cristiano y yo soy de los de Cristo, yo soy de la iglesia de Cristo, ¿me entendéis? Entonces, cuando uno se bautiza, uno está diciendo al mundo, a los que están ahí viéndote, que tú formas parte de la familia de Dios, que formas parte de la iglesia de Jesús. Y una cosa interesante en relación a esto es que no tuvo que hacer Lidia un curso de perfección cristiana. Hay personas que dicen, es que yo todavía no me siento preparado. Bueno, pues nunca vas a estar preparado para bautizarte. ¿Qué es necesario hacer para bautizarse? Cree en el Señor Jesucristo. O sea, esto es, ¿no? Si tú has creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿de acuerdo? Pues puedes bautizarte y debes bautizarte. O sea, no tienes que esperar a... Fijaros, se bautizaron prácticamente en los mismos días que Pablo estuvo ahí. No tuvo que esperar 3 años, 5 años. Es importante que estemos seguros de lo que hemos creído y de en quién hemos creído y lo que significa el acto de bautismo. Pero no es una excusa decir que no me siento preparado todavía, a no ser que no seas creyente y que realmente no quieras vivir a la luz del Evangelio, que no quieras obedecer lo que Dios dice que has de obedecer si vas a ser discípulo suyo, que es bautizarse. Así que te animo, si no lo has hecho, a que te bautices. Y finalmente, otra cosa que vemos aquí en Lidia, en ese proceso de salvación, es que mostró frutos de su conversión. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Bien, esto es un detalle que habla de que algo había pasado en el corazón de esta mujer, ¿no? Dice, ¿cómo sabemos? Le pregunta a los discípulos, ¿cómo sabemos, Señor, que una persona es verdaderamente discípula tuya o discípulo tuyo? ¿Cómo podemos saber que una persona es cristiana? Jesús lo dice muy claramente, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, por sus frutos los conoceréis, es lo que dijo Jesús, ¿no? Así que aquí vemos que la generosidad, por un lado, apoyando el ministerio de Pablo, la hospitalidad por el otro, abriendo su casa a un grupo de hombres, a 4 personas ahí para atenderles durante ese tiempo, pues mostró que realmente los frutos de su conversión. Dice Pablo, bueno, lo dice Lucas, que nos obligó a quedarnos. Esto quiere decir que no fue un acto meramente para quedar bien, ¿no? Probablemente esta mujer dijo, Dios, estoy tan contenta, estas personas me han traído la salvación, ¿cómo puedo yo demostrar mi agradecimiento, mi aprecio? Venga, os invito a mi casa a comer. ¿Tenéis dónde hospedaros? No tenemos sitio, porque en aquellos tiempos se hospedaban en sitios de mala muerte, ¿de acuerdo? Y entonces, no, veniros a mi casa. Y probablemente Pablo diría, que no, mujer, que somos 4.
que no queremos molestar. Y ella podía haber dicho, bueno, pues ya está. No, nos dice que los cogió del brazo y dijo, no, me gustaría que vinierais a mi casa. Una señal de que aquello era realmente sincero, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, cuando vamos al final del capítulo, dice, después de todo lo que está pasando, allí, dice que fueron a la casa de Lidia a encontrarse con los hermanos. Después de lo que pasa con el carcelero de Filipos en la cárcel, fueron a la casa de Lidia, lo cual quiere decir que la casa de Lidia fue el primer lugar de reunión de esa iglesia. Muchas iglesias han comenzado en una casa, ¿no es verdad? En un salón. Y Lidia ofreció su casa para que ahí se reuniese esa iglesia que estaba surgiendo precisamente en esos días. Muy bien, terminando ya, vamos a ver las conclusiones a lo que estamos diciendo. Vemos lo que ocurre en la conversión de Lidia y también lo que ha ocurrido en nuestra propia conversión. La obra de Dios buscando a las personas, hombres y mujeres, porque son importantes para Dios. La obra de Pablo predicando el Evangelio. La obra de Lidia escuchando atentamente a lo que Pablo decía. La obra de Dios abriendo el corazón. Y la obra de Lidia creyendo y obedeciendo, bautizándose, ¿de acuerdo? Y mostrando esos frutos de la conversión. Y yo quisiera hacerte 3 llamados. De hecho, hoy se titula el mensaje, cuando lo veis por internet, 3 llamados. El primero es el llamado a la conversión. La conversión. Pues si ya soy creyente, bueno, pues bien, ya eres creyente. Pero hay personas que piensan que porque su padre es creyente, ya ellos son creyentes. Porque han venido a la iglesia de pequeños, ya ellos son creyentes, etcétera, 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 ¿no? La conversión es algo muy personal. Bueno, si eres creyente, fantástico. Pero si no lo eres, yo quisiera animarte a considerar a la persona de Jesús y a escuchar con atención lo que Jesús dice en los evangelios y en la escritura, ¿de acuerdo? Dios puede abrir tu corazón para que entiendas lo que todavía no has entendido, como hizo en el caso de Lidia. Así que te animo, así todavía no eres creyente, a que tomes el paso que tomó Lidia de atender a lo que Pablo decía y rendir su vida a la persona que había estado buscando toda su vida sin saberlo, que era Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y si quieres hablar de esto conmigo al final, aquí te espero, vamos a hablar de este tema, pero te animo y animo a los hijos de creyentes que piensan que ya, ¿entendéis? Que lo consideréis, que no es la fe de tus padres, es tu fe tuya, personal, abriendo tu corazón a lo que Jesús ofrece. El segundo llamado, el primero es a la conversión, el segundo llamado es el llamado al bautismo. Y si no eres bautizado, ya eres creyente, pero todavía no has sido bautizado, es obediencia a Jesús. ¿A qué esperas? Nunca vas a estar preparado, nunca vas a merecer bautizarte, ¿de acuerdo? Pero da gracias al Señor porque por su gracia te ha salvado, ¿me entendéis? Entonces considera dar ese paso de bautizarte si todavía no lo has hecho. Al final de la reunión vamos a encontrarnos aquí también, bueno, en el despacho, ahí vamos a encontrarnos con las personas que ya han comunicado que quieren bautizarse, pero también con aquellas que podrían considerar en este momento, a la luz de lo que estamos escuchando, pues hacerlo si no lo han sido todavía. Y en tercer lugar, el llamado al servicio. O sea, otra cosa que vemos inmediatamente en la vida de Lidia, ¿no? O sea, que tan pronto como ella conoce al Señor, es generosa, abre su casa. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, no se puede entender un cristiano que no manifiesta ciertos frutos. Inmediatamente ella mostró una serie de frutos que evidenciaban que ciertamente ella había entendido el Evangelio. Así que el tercer llamado es a dar fruto. ¿De acuerdo? Porque es posible que lo des ahora. Porque el Señor está en tu vida, el Espíritu Santo está en ti. Así que piensa en algún fruto que tú podrías dar para la gloria de Dios en la iglesia donde el Señor te ha puesto. Piensa en algo que podrías hacer, abrir tu casa, sostener la obra de Dios. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Lo que sea, pero que manifieste los frutos que Dios quiere y espera de sus hijos. Pues amén. Que el Señor tome esta palabra en medio de una tensión espiritual en nuestros corazones,
para no estar atentos, para, ¿entendéis? Pero que sepáis eso. El diablo es el enemigo de nuestras almas. Es como un ave que viene a robar aquello que se está sembrando. Decide escuchar. Cuando la palabra se predica, decide estar atento. Es una decisión. Decide estar atento. Y quién sabe lo que puede pasar. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta historia personal con la que muchos nos identificamos, porque podemos ver que en nuestra vida personal también fue así. Utilizaste a alguien que vino a nuestro encuentro, escuchamos algo que no habíamos escuchado nunca, Señor, lo comprendimos, nos rendimos a ti y ahora formamos parte de tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú sigues buscando, salvando a aquel y aquella que están perdidos. Y si tienes que ir a un río, si tienes que ir a una ciudad, a una montaña, a un valle, allí tú vas a estar con tal de alcanzar a aquellos que te buscan. Pedimos, Señor, que tú abras los corazones de las personas para que puedan entender el Evangelio. Señor, y te pedimos, Señor, que tú puedas alcanzar a muchos que todavía no hayan sido alcanzados y que también nos uses a nosotros como usaste a Pablo, a Silas, a Timoteo, Señor, a Lucas, para poder llevar ese mensaje de salvación a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría que os pusierais de pie para esta última canción y poder despedirnos también alabando a nuestro Señor.